salvación. Tanto asegura de obras ingenuas, son obras muertas, todas desprecia a Dios. No necesito de mil maneras, tan solo hay una, y la he encontrado. Lo que necesito es la sangre de Cristo, es buscar su perdón, humillado ante Dios. Lo que necesito es abrir mi pobre y sucio corazón, venir arrepentido a los pies del Señor. Hoy yo te cuento para que sepas lo que necesitas para salvación. Es por su gracia, misericordia, no por tus obras, es por su compasión. Lo que necesito es la sangre de Cristo, es buscar su perdón, humillado ante Dios. Lo que necesito es abrir mi pobre y sucio corazón, venir arrepentido a los pies del Señor. Si no supiera, lo pasaría buscando cualquier manera que prometiera ser salvo. Yo viviría en la mentira de tantos, buscando en obras lo que mi Cristo me ha dado. Si no supiera, lo pasaría buscando cualquier manera que prometiera. De Dios. Bueno, pues quiero llevarles, hermanos, a que podamos abrir nuestras Biblias en algunos pasajes que quiero que podamos considerar. Vamos a ir al libro de Éxodo, pero ahorita, antes de abordar ese pasaje de la Escritura, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, y vamos a estar leyendo algunos pasajes, y aquí vamos a utilizar un poquito nuestra habilidad en la Biblia para poder buscar los pasajes. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, dice así: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella.
¿Sí lo escuchamos, hermanos? ¿Lo leímos bien? Muy bien, dice otra vez: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿De quién son todas las cosas, pues? De Jehová tu Dios. Éxodo capítulo 9, versículo 29, ahí un poquito más, pues ahí atrásito, ¿verdad? Éxodo capítulo 9, versículo 29. Vamos a ver qué dice Éxodo 9, 29. Éxodo 9, 29, ¿lo tenemos? Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿De quién es la tierra? De Jehová. Salmo capítulo 24, versículo 1. Salmo capítulo 24, versículo 1. Un hermoso salmo que a veces este versículo hasta sale en calcomanías o en pegotes que podemos poner ahí en nuestros refrigeradores, ¿verdad? O que traemos en el coche. Salmo 24, o en un cuadro ahí en nuestra sala, ¿verdad? Salmo 24, versículo 1. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es el mundo, la tierra y los que en él habitan? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 89, versículo 11. Dice la palabra de Dios en Salmo 89, versículo 11. Creo que este no es el versículo, hermanos. Vamos a ir a otro. Este sí, en Primera Crónicas, capítulo 29. ¿Cuánto? Es el Salmo 89, 11. ¿Cuál? Sí. Es que, perdóname, sí, perdón, sí es ese, perdón. Dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. Y el capítulo 89, versículo 1, ese mismo salmo dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Este salmo se refiere también a Jehová. Entonces, ¿de quién son los cielos y la tierra? El mundo y su plenitud, de Jehová. Y vamos a ir a 1 Crónicas, capítulo 29, hermanos. 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera Crónicas 29, versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos son tuyas y en la tierra. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Nuevamente otro pasaje que nos habla acerca de que al Señor le pertenecen todas las cosas. Y para terminar, un versículo o un pasaje del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 17. Vamos ahí a Hechos, hermanos, capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 28. Si lo tenemos, Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 28. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento en todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Con estos pasajes, hermanos, solamente quiero ilustrar y quiero comentarles que el Señor tiene la máxima autoridad en el mundo. El Señor es el monarca máximo de este mundo, porque a Él le pertenece, porque Él lo creó, porque Él lo formó, porque Él lo hizo. El mundo y su plenitud, todos los que en Él habitan, los cielos, los que están debajo de los cielos, todo lo que está debajo de la tierra, todo lo que se puede ver, todo el mundo conocido, incluso si se pudiera ver el universo observable también, todo eso lo creó el Señor. Él es la máxima autoridad, porque Él lo creó. Y nosotros también, hermanos, entonces debemos ser capaces de escuchar, como dice este último versículo que leímos, ciertamente no está lejos Dios de cada uno de nosotros, porque todo y todo le pertenecemos a Él. Entonces, como Él es el máximo monarca, hermanos, haremos bien en hacer caso a su llamado, porque Él es el máximo monarca. Él es el Rey único, el Señor de señores y Rey de reyes. Y necesitamos entonces estar atentos y escuchar su voz y escuchar su llamado. Y vamos a Éxodo, capítulo número 10, que es el pasaje que vamos a ver hoy. Y este pasaje nos va a seguir recordando de ese gran poder que Dios despliega para poder sacar a su pueblo de esta nación de Egipto. En Éxodo, capítulo 10, versículo del 1 al 20. Pero no pierda de vista que Dios es el monarca absoluto. No pierda de vista que Dios es la máxima autoridad. Y no olvide que el Señor está haciendo un llamado, y que el Señor está haciendo un llamado a usted, y que el Señor está haciendo un llamado a las personas que andan allá afuera. El tema de hoy se llama 2 llamados de Dios para el mundo. Así se llama el tema de esta mañana. 2 llamados de Dios para el mundo. Y nosotros, hermanos, aunque no somos del mundo, dice la Escritura, estamos en el mundo. No podemos irnos de él. Y como somos parte de ese mundo, y somos parte de esa creación, de este máximo monarca y de esta máxima autoridad que es Dios, que es Jehová Dios, entonces nosotros también tenemos un llamado. Así como la gente que anda afuera, nosotros que estamos aquí, en este lugar, tenemos un llamado. 2 llamados de Dios para el mundo. Les invito a que ahí en nuestros lugares vayamos a orar, vayamos a ponerle a Dios este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das, Padre, de poder adorarte. Estos cantos que hemos entonado, Señor, nos hablan de cantar de tu amor, de poder exaltar tu nombre, de poder ir ante tu presencia, de poder estar observando y viendo tu trono, estar en tu presencia. Ayúdanos a hacer caso, Señor, a ese llamado que tú tienes, a ese llamado que tienes para nosotros, y que podamos también extender ese llamado tuyo para el mundo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos entonces, hermanos, 2 llamados de Dios para el mundo. En Éxodo capítulo 10, vamos ahí para que podamos ver este pasaje. Éxodo 10, vamos a leer del versículo 1 al 4, ¿sí? Éxodo 10, del 1 al 4. Cuando lo tenga ahí, Éxodo, dígame amén para yo poder saber que ya estamos todos ahí en Éxodo capítulo 10. Dice ahí la palabra de Dios: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron:
Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Aquí, hermanos, entonces vamos a ser testigos presenciales de esta narrativa bíblica acerca de un juicio más de Dios, una plaga más del Éxodo, que se llama las langostas. Y vamos a ser testigos de esta parte de la escritura, de esta parte de la historia. Ya leímos Éxodo 10, del 1 al 4, vamos a leer ahora el versículo 7, por favor. Dice el versículo 7: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Eso dice el versículo 7. Ahora vayamos al versículo 13 de Éxodo 10. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Ahora vamos al versículo 16, del 16 al 20. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mis pecados solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Estas porciones de la escritura, hermanos, que leí de este capítulo 10 de Éxodo, que nos ilustran de en esta última sección, esta plaga de langostas, nos va a servir para que podamos entender acerca de estos dos llamados de Dios para el mundo. Porque Dios te llama por su palabra, tú debes atender su llamado hoy. Porque Dios te llama por su palabra, tú debes atender su llamado hoy. Y el primer llamado que tenemos aquí, en el versículo 1, y del versículo 1 al 4, hermanos, es el llamado de Dios para su pueblo. Y es un llamado a la cabal obediencia, es el punto número 1. Un llamado a la cabal obediencia. Y el punto número 2 es un llamado al arrepentimiento. Y ahorita vamos a ver ese punto relacionado con aquellos que están fuera de la voluntad de Dios. Pero nosotros, hermanos, que estamos dentro de la voluntad de Dios, o que se supone que los que estamos aquí presentes, por lo menos deseamos estar dentro de la voluntad de Dios. Y es que cada persona que se vuelve al Señor en arrepentimiento y fe, que viene al conocimiento del Señor, entonces tiene ese corazón dispuesto para poder andar en la voluntad de Dios. Entonces, un llamado a la cabal obediencia. Y con la palabra cabal, hermanos, yo me quiero referir a que es un llamado a una completa obediencia, un llamado a una perfecta obediencia, y un llamado a que podamos ser satisfechos en obedecer al Señor en ese llamado a la cabal obediencia. Hermanos, para el mundo cristiano, esto debería de ser nuestro pan diario. A veces pensamos en esos libritos, ¿verdad?, del pan diario, donde se ven ciertos devocionales, ¿verdad? Bueno, la obediencia que nosotros le debemos a Dios debe ser como ese pan diario, debe ser como el alimento diario, debe ser como el agua que tomamos todos los días, sobre todo ahora que estamos siendo azotados por esta hora de calor, ¿verdad? Que cada rato tiene esa necesidad de querer tomar ese líquido, esa agua, ¿verdad? Así debería ser esa respuesta de nosotros al llamado de Dios, como el agua que tomamos, como el aire que respiramos. Fíjense, estas cosas son muy radicales, ¿verdad? ¿Qué pasa si no comemos? ¿Qué pasa si no tomamos agua? ¿Qué pasa si no respiramos? ¿Cuál de las tres usted cree que nos genera muerte más rápida? Pues el hecho de la respiración, ¿verdad? Luego de esa, ¿cuál sería? Del hambre y de la sed. La sed, ¿verdad? El agua, la falta de agua. Bueno, relacione eso con el llamado de Dios a su pueblo de obedecer. El Señor desea que nosotros podamos obedecerle como esas necesidades primarias que tenemos,
como el hecho de comer, el hecho de tomar agua, el hecho de poder dormir, o el hecho acaso de poder respirar, quizá. Como hijos de Dios, hermanos, no debemos ser pretenciosos, es decir, engañarnos a nosotros mismos, ni selectivos sobre qué cosas voy a hacerle caso a Dios y voy a obedecerle y qué cosas no. ¿Cuáles cosas nos ordena hacer el Señor que vamos a hacer y cuáles vamos a omitir? No deberíamos de ser selectivos. Eso no lo hace alguien, hermanos, que está llamado a ser un siervo. Y las personas que tienen el llamado del Señor a una cabal obediencia, que son personas que han sido alcanzadas por la palabra de Dios, como usted y como yo, nos convertimos ahora en servidores de aquel que nos compró por su sangre. Hermano, y es que usted antes de conocer al Señor estaba siendo esclavizado por un enemigo muy poderoso que se llama, el enemigo poderoso que nos tiene esclavizados se llama el pecado, la maldad, un corazón duro, una conciencia cauterizada, que no siente nada. Así estamos en el mundo. Somos esclavos del pecado, esclavos de la maldad. No podemos hacer nada bueno, ni siquiera queremos hacer nada bueno. No está en nuestras facultades poder buscar a Dios. No está ni siquiera en nuestras facultades el poder servir a otros. Ni siquiera está en nuestra responsabilidad, y ni siquiera lo conocemos, el querer amar a otros, ni el querer servir a otros. Nadie, escuche esto, que está fuera de la voluntad de Dios, y nadie que no sea un verdadero creyente en el Señor, que le ha entregado su vida, puede amar a otra persona. Eso suena duro, pero así es. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Él es la fuente del amor primario, pero nosotros podemos amar a Dios, pero ¿cómo andamos en el amor a las otras personas? Si no amamos al Señor, entonces no podemos amar a Dios. Si no amamos al Señor, el amor de Dios no está en nuestro corazón y no podemos dar. Lo que vemos en el mundo de afuera no es un amor real o un amor verdadero. Es solamente una circunstancia, un sentimiento, un cariño quizá por alguna otra persona. Que eso es válido, está bien. Hay cosas morales que aún continúan, gracias a Dios, que a pesar de que la creación está distorsionada, que su vida está distorsionada, que nuestro espíritu, nuestra alma, antes de conocer a Cristo, están muertos, bueno, pues todavía queda algo ahí de moralidad que nos impulsa a que podamos ejercer esa clase, si podemos llamarlo, de amor, aunque no es un amor real. Pero, hermanos, nosotros debemos de reconocer que como cristianos éramos esclavos del pecado, pero ahora, fíjese usted esta paradoja tan interesante, éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libertados por alguien, y es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando usted vino a entregarle su vida y se arrepintió de sus pecados y ejerció la fe en Él, esa fe que el mismo Dios le dio para que usted pudiera confiar en Él, y el Señor ahora le regenera y despierta su alma y su espíritu para que pueda responder entonces al llamado de Dios, de su palabra. Entonces ahora deja de ser esclavo del pecado y ahora pasa a ser siervo de Dios. Ser un siervo es lo mismo que ser un esclavo. Ahora, escuche bien esto, que ser esclavo del mundo y ser esclavo de Dios. Mi obediencia a Dios no debe ser negociable, no tiene una vigencia, debería de ser absoluta, o por lo menos así debería de serlo. El esclavo sirve a su Señor porque debe de hacerlo, porque esa es su obligación, porque esa es su responsabilidad, porque su amo lo compró. Y esa es, hermanos, la responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos siervos del Señor porque Él nos compró. La palabra redención significa que Dios ahora nos ha comprado. Entonces me debe de traer satisfacción el servicio al Señor. El que yo sea esclavo de Cristo, esclavo de Dios, me debe traer satisfacción, me debe traer motivación, me debe traer también gozo, me debe traer fortaleza, ánimo, enseñanza a mi vida y crecimiento. Todo eso me debe traer el servicio que yo le puedo dar al Señor. Y aquí, hermanos, el versículo 1 de Éxodo 10, le dice Dios a Moisés que entre en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón
y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Y el versículo 3 es la obediencia de Moisés y de Aarón. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así. ¿Hasta cuándo, Faraón? ¿Hasta cuándo? Entonces, hermanos, vemos ahí en ese pasaje, en Éxodo capítulo 10, la reacción de Moisés y de Aarón a esa palabra de Dios y ese llamado que ellos tenían a servirle, a obedecerle, lo están cumpliendo. ¿Cómo está ese llamado que nosotros ejercemos? Todo esto lo sabía Moisés y Aarón y los líderes del pueblo, que vivían una realidad de esclavitud. Imagínense eso. Ellos vivían en una esclavitud de una nación más poderosa que ellos, que no tenían forma de salir de ahí, pero que al obedecer la palabra del Señor serían salvados y restaurados a la verdadera libertad. Y la máxima ironía, hermanos, del cristianismo es esta: el camino hacia la libertad, el camino hacia la libertad es el camino del servicio. Mejor ser, hermanos, esclavo de Cristo que un rey en el mundo. ¿No creen ustedes? Mejor es ser esclavo de Cristo, un servidor en su reino, que un rey en el mundo. Es decir, que puede uno tener todas las riquezas, todos los sirvientes, todas las cosas, todo disponible a nuestro nivel de ellos, las cosas que queremos que se puedan cumplir. Y eso el Señor no lo acepta. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderos siervos. Entonces, la máxima ironía del cristianismo es que el camino hacia mi libertad es el camino del servicio. Y es que eso, hermanos, nos libera a nosotros, el servicio a otros, el servicio a Dios primeramente, y el servicio a otros, nos libera de ese Carlos egoísta, de ese Carlos Flores que quiere su comodidad, que siempre quiere servirse a sí mismo y quiere también que otros se nos sigan. Entonces, ese camino del servicio, que es el camino hacia la libertad, nos va a ayudar a que podamos, a través de la palabra de Dios, de obedecer a su llamado, podamos entonces codearme con las necesidades de otros. ¿Cómo podemos ver las necesidades de los demás si primero vemos las de nosotros? ¿Verdad? Es decir, no está mal que podamos cubrir nuestras necesidades, Dios nos llama a que podamos estar bien en eso. Sin embargo, es diferente cuando todo queremos, decía un maestro de la secundaria hace muchos años, que estamos como el asadón, decía él, como el asadón, cuando vamos recogiendo las hojas, que ¿cómo le hacemos con el asadón? Pues nomás para acá, ¿va? O sea, así estamos nosotros cuando somos egoístas, esa es nuestra reacción. Si la quiere pensar ilustrada de esa forma, bueno, que todo queremos para nuestro morralito, todo queremos para nuestro beneficio, todo queremos para nuestra satisfacción. Pero el servicio al Señor, que debe ser un servicio cabal en obediencia, me invita a que yo pueda hacer algo por otros, me invita a que yo pueda tener compasión por otros, me invita a hablar a otros de la esperanza que yo tengo ahora en Cristo Jesús. Una esperanza que no pasa, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que es real y verdadera en el Evangelio. Y aunque la carne, hermanos, se resista a esto, el Señor nos da gracia para esta tarea. Romanos capítulo 6, versículo 22, se los voy a leer, si quieren ustedes no lo busquen, Romanos 6. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Note usted esto, hermanos, que fuimos libertados ¿de dónde? Del pecado, esclavos del pecado, fuimos libertados del pecado. Y hechos, posterior a eso, siervos de Dios. El camino hacia la libertad, entonces, es el camino del servicio. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación, hermanos, es cada día estar más apartados del mundo y más cerca de Dios. Eso es la santificación, estar más apartados del mundo, del pecado, de la contaminación y más cerca de Dios. Entonces, el llamado cabal para el cristiano es a obedecerle, ser siervos, poder servirnos unos a otros, poder servir a nuestra esposa, poder servir a nuestro esposo, poder servir a nuestros hijos. Que nuestros hijos también nos ayuden en el servicio para con nosotros. Que podamos servir también en nuestras iglesias de las formas en las que Dios, en su multiforme gracia, nos ha enseñado que podemos hacer. Entonces, hermanos, Dios nos dará gracia, no lo dude, para esa tarea. Pero hay otro llamado después de que Moisés y Aarón van, y ellos van como representantes de Dios, pero también como representantes del pueblo. Ellos están sirviendo al pueblo. Moisés y Aarón están en ese camino hacia la libertad, que es el camino del servicio
están sirviendo al pueblo y están siendo sus representantes, no solamente de Dios, sino de todo el pueblo. Están ejerciendo un servicio cabal en obediencia a Dios. Pero después de eso, hay también otro llamado. Acuérdese que es dos llamados de Dios para el mundo. Un llamado a la cabal obediencia y ahora vamos a ver un llamado al arrepentimiento. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: Faraón, escucha, abre tus oídos. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Hasta cuándo, Faraón, no querrás humillarte delante de mí? Éxodo 10, versículo 3. Éxodo 10, versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a esos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Es un llamado de Dios al arrepentimiento. Esto es para el mundo inconverso, hermanos. Esto es para aquellas personas que están fuera de la voluntad de Dios y aquellas personas que están expuestas a los juicios de Dios por andar en su pecado. ¿Hasta cuándo seguirás, Faraón, en esta condición, resistiendo a Dios en tu necedad? ¿Hasta cuándo es el llamado que Jehová Dios ha dicho, Faraón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo harás sufrir a tu pueblo? ¿Hasta cuándo, Faraón, harás sufrir a tu familia con tus celos, con tus mentiras, con tus vicios, con tu idolatría, con tus avaricias, con tus ambiciones carnales, con tus malos deseos? ¿Hasta cuándo dejarás de ser defraudador? ¿Hasta cuándo dejarás de herir con tus palabras? ¿Hasta cuándo dejarás de no cumplir tus promesas? ¿Hasta cuándo dejarás de vivir en el chisme y en murmuraciones? ¿Hasta cuándo dejarás de ser peleonero? ¿Y hasta cuándo seguirás diciendo: así soy yo, y se aguanta? Así soy yo y no voy a cambiar. Así soy yo y el mundo debe estar a mis pies. ¿Hasta cuándo? Ese es el llamado que Dios hace al mundo inconverso. ¿Hasta cuándo? Hay una medida de hasta cuándo. El Señor tiene misericordia, sí. Y el tema de estas plagas que ya hemos visto se llama juicio de Dios, que es gracia para el corazón. Juicios de Dios, gracia para el corazón. Sí, los juicios de Dios de alguna forma hacen que las personas puedan ver y temerle a Él. Pero en este grado de incredulidad que manifiesta Faraón, y en este grado de dureza de corazón, donde Dios le quita las restricciones y él sigue pecando, y él sigue obstinado en pecar, entonces el llamado de Dios es para un arrepentimiento. Sigue siendo el mismo Faraón. ¿Hasta cuándo? Y hermanos, nosotros necesitamos reconocer que a las personas que andan afuera hay un límite de tiempo. Hay un límite de tiempo que Dios ha fijado. Recuerden que de Él es el tiempo y las ocasiones. El Señor controla el tiempo. Para Él cada capítulo de nuestra vida ya está escrito. No sé si usted ha pensado en la muerte alguna vez. Nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y luego al final de nuestra vida pues ya se acabó todo, según dicen allá afuera. No sabemos qué. Pero ¿ha pensado alguna vez en la muerte? ¿Cuántos años nos dejará el Señor más aquí? ¿Ha pensado cómo será mi muerte? ¿No ha pensado eso alguna vez? Hay un límite de tiempo para todos. El Señor ha prefijado el día, la fecha exacta, el momento exacto, la forma exacta en que vamos a partir y vamos a dejar este mundo. Y la gente que está afuera, hermanos, el llamado de Dios para ellos es que hay un límite de tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque acuérdate que hay un límite. ¿Hasta cuándo? Porque acuérdate que tus días son como un vapor solamente, que anda por ahí y cuando llega el sol se disipa ese vapor, se va. Es como una neblina, es como algo que pasa muy rápido. Así es nuestra vida, hermanos. ¿Hasta cuándo entonces? Es un panorama sombrío entonces el que se vive en el mundo. Faraón tenía esa desolación espiritual. Estaba engañado por el pecado y por su corazón incrédulo. Él no escuchaba la voz de Dios que le decía Moisés y Aarón. Tomaba decisiones egoístas porque tenía amor a lo material, ya que él no quería que se fuera el pueblo de Israel, porque eran miles de personas que tenían muchas posesiones, que le sacaban
todo el trabajo y que contribuían tanto a la economía del país y que los podía utilizar como esclavos. Entonces él tenía amor a lo material, pero el descuido del más preciado tesoro que tenemos en nuestro mundo, en este mundo, que es nuestra alma. El alma de cada uno de ustedes es preciada, es un valor incalculable, de un valor tan inconmensurable, tan incalculable, que el Señor vino a morir para poder salvar nuestras almas de la condenación. Hasta allá, hasta un sacrificio infinito, hasta el único sacrificio consumado al 100% del verdadero Dios y del único Cordero perfecto, es el valor del alma del ser humano. Esta voz de la conciencia apagada que tenía Faraón por la influencia terrenal del pecado que lo apartaba de Dios. Pero el dueño del universo y del mundo, hermanos, no nos deja abandonados. Este es un panorama sombrío, no nos deja abandonados. Él mismo proveyó la solución, hermanos, para neutralizar ese problema de la incredulidad y del pecado. Pero no solamente para neutralizarlo con su sacrificio, sino también para sobrepasar ese problema que nosotros tenemos. Ahora el dueño del universo y del mundo proveyó la solución para este panorama sombrío y desolado. Para este panorama sombrío y desolado, su propio poder. ¿Y acaso Dios no es un Dios todopoderoso, hermanos? ¿Y acaso Dios no es un Dios todo suficiente, un Dios omnipotente, el Dios majestuoso que creó los cielos y la tierra con solamente pronunciar su palabra? El Señor tiene suficiente poder para crear una creación, dicen los teólogos, una creación ex nihilo, una creación de la nada. Todo fue formado de la nada. El Señor solamente dijo su palabra y fue formado los cielos y la tierra. El Señor solamente dijo su palabra y fue formado todo lo que en el mundo hay. Pero cuando formó al hombre, Él lo tomó del polvo de la tierra y formó a ese ser que el Señor redimiría con su propio poder. No es, como dice el versículo 18 y 19 de Éxodo 10, cuando dice, y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová, porque Faraón le había dicho, ora por mí, por favor, ya que se vaya esta plaga de langostas. Y dice ahí, el versículo 18, que Moisés oró. Y Moisés oró, entonces Jehová trajo un fuerte viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo, y ni una langosta quedó en todo el país. Entonces, hermanos, el Señor usa su propio poder. No es por el falso arrepentimiento y confesión de Faraón, ni siquiera por quien era Moisés y Aarón, sino por su propio poder, a través del cual Dios quita el juicio y Dios elimina ese estado de condenación de las almas. Pero ahora vemos nosotros que la solución que Dios proveyó, que nos habla de su maravilloso poder, hermanos, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y de alguna forma, ese profeta de Dios llamado Moisés le estaba hablando a Faraón del Evangelio. No conocía el Evangelio tal como nosotros lo conocemos, porque tenemos la revelación completa. Pero él estaba hablando la palabra de Dios, le estaba diciendo, ¿hasta cuándo? Arrepiéntete, Faraón. ¿Hay perdón del Señor? Sí, lo hay, pero necesitas arrepentirte y necesitas tener fe en el único Dios. Deja esos dioses falsos y cree en este Dios, el creador del cielo y de la tierra, el verdadero Dios. Cree en Él. Y hermanos, es la solución de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder para salvación. Y el Señor muestra su maravilloso poder. No solamente si fuera poco, por si fuera poco que nosotros como seres humanos nos pudiéramos sorprender del gran poder de Dios como cristianos, hermanos, de que Dios creó de la nada todo lo que vemos tan hermoso, que lo creó todo bueno. Ahora Dios nos muestra su poder también a través del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sabe de qué otra forma también se muestra el gran poder de Dios? En las vidas transformadas de las preciosas almas que el Señor rescata. Ahí se muestra el maravilloso poder de Dios, porque el hombre está incapacitado para hacer lo bueno, ya lo vimos. Él no quiere hacer lo bueno, está perdido en sus malos deseos, en su corazón duro y incrédulo, está perdido, no puede hacer nada, él no desea a Dios. Pero ahora la maravilla del Evangelio, cuando el Señor viene y toca nuestra puerta y encuentra ese corazón duro, y el Señor con la palabra de Él lo parte en dos y lo humilla. Y entonces nosotros arrepentidos venimos y confesamos al Señor que aquí están mis pecados, Señor, quiero que me perdones, toda mi vida me la he pasado ofendiéndote.
ahora viene ese poder de Dios para la salvación. Y qué ilustración más hermosa que es la de una vida transformada. Una vida que antes no deseaba a Dios, pero que ahora sí. Una vida que antes no amaba a Dios, pero que ahora sí. Una vida que antes no amaba a sus semejantes, a su prójimo, a su cónyuge, a su esposo, a su esposa verdaderamente, pero ahora sí. Una vida que antes no deseaba lo bueno para sus hijos y no deseaba que los hijos conocieran a Dios, sino simplemente que tuvieran una buena carrera, que tuvieran buenos estudios, que tuvieran una buena vida, que tuvieran una buena casa, que tuvieran un buen clima para esos tiempos de calor, que pudieran viajar mucho. Ahora eso, para este padre y esta madre cristianos salvadas por el poder de Dios, ya no son prioridad. Ahora la prioridad es que ese mismo poder de Dios opere también en sus hijos y en su familia para que puedan ver esa maravilla del Evangelio. Hermanos, el Evangelio de la gracia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 8, terminamos con ese pasaje, Romanos 10. Romanos 10. Y esa es la invitación para aquellos que no le conocen. Un llamado de Dios al arrepentimiento para el mundo inconverso. Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti. ¿Hasta cuándo? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, en Cristo Jesús, no será avergonzado. Dice un canto contemporáneo, hermanos, gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma ha rescatado. ¿Cómo no he de darle mi alabanza? Mi corazón te canta. Tu nombre es exaltado. Entonces, hermanos, donde el Señor, en ese Evangelio de la gracia de Dios, Él dio todo, hasta su propio Hijo, para morir en la cruz del Calvario, para cubrir nuestros más obscenos pecados. A Él sea la gloria. Es un llamado al arrepentimiento. Porque Dios te llama por su palabra, tú debes atender su llamado hoy. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho en esta mañana que nos das esta oportunidad de reconocernos pecadores. Señor, el Evangelio es para toda la vida, es para celebrarse, es para que podamos ser conscientes que tú deseas que te obedezcamos, que vengamos ante tu presencia. Y el Evangelio también es para salvación, pero es para que puedas santificarnos también. Ayúdanos, Señor, a poder hacer caso a ese llamado de la obediencia cabal. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha conocido tu nombre, que no ha conocido tu palabra, ni tu presencia, ni tu persona, que no ha conocido a tu Hijo, que tú le hagas ese llamado al arrepentimiento, Señor. Que toques el corazón para que pueda reconocerte como su Salvador y como su único Dios. Gracias, pedimos que nos guardes, que nos cuides y que nos bendigas en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.